pudiera organizar el concierto humano. Y el tercero, que no se le olvide que era humano. El conocimiento como el primer gran instrumento para gobernar, secretos y observaciones daban a las primeras civilizaciones conocimientos que otros ignoraban, divulgados por maestros y mensajeros que recibían esta instrucción por el mismo Dios o sus emisarios. Así, por ejemplo, conocer el comportamiento del clima y los cambios de estos convertían a ese pueblo en más fuerte que al otro que lo ignoraba. Pero este conocimiento no era único de alguna cultura. Los egipcios, chinos, aztecas, sabían utilizar el tiempo a su favor. ¿Cómo es posible en la antigüedad tener el mismo conocimiento sin tener contacto entre sí? Y si conocemos, como un ejemplo sencillo, lo que son los equinoccios y los solsticios, primavera, verano, otoño, invierno, sacerdotalmente, podían predecir cuándo vienen las lluvias, cuándo puedo tener mejor cosecha, cuándo tenemos que resguardarnos porque vienen las épocas frías y cuándo en su momento tenemos la oportunidad de tener mejores condiciones de batalla para poder extendernos, cuándo debemos de cuidar el agua. Además de eso, se necesitaba conocer de aritmética, no tanto la matemática, sino poder hacer un dimensionamiento del mundo. Y la geometría, que van en conjunto. Si uno sabe geometría, si uno conoce los ángulos, se da cuenta de las formas. En tal virtud, si un gobernante, un sacerdote tenía este conocimiento, a través de la escuela hermética, tenía la gran oportunidad de servir mejor. Y por eso es que se está hablando de que los grandes emperadores, los imperios, las casas, duraban tantas centurias, precisamente porque tenían ese conocimiento para alargarlo y no estaban supeditados, como ahora en la actualidad, a la parte económica. Vamos a ver el patrón oro, vamos a ver el patrón dólar, vamos a ver cómo se comportan los mercados internacionales. En la época de las grandes construcciones que son milenarias, que nos siguen asombrando, es parte del conocimiento que se ha perdido y es justamente esa escuela hermética la que da la oportunidad de que una vez bien estudiada se tiene la oportunidad de servirle al género humano. Todo concierto humano necesita que unos guíen y que otros obedezcamos. A grosso modo nos está pidiendo la escuela hermética que nos vayamos por la esencia, no estar afectados por tantas filosofías, por tantas religiones, siendo que se tiene un creador original. Todas las religiones, en todos los credos, cuando tenemos respeto al universo, siempre volteamos hacia arriba. Todos hablamos y buscamos al mismo eterno, todos rezamos cerrando nuestros ojos, abriendo nuestro corazón, y todos nos parecemos a él, a su imagen y semejanza. El dios de los japoneses se parece a los japoneses. El dios en Hawái se parece a los hawaianos. En Nigeria se parece a los nigerianos. En Tula se parece justamente a la gente tolteca. En tal virtud, incluso los indios Hopis del norte de América también tenían esa antropomorfismo con su dios. En tal virtud es la misma esencia, es el mismo conocimiento. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Y en los primeros años de las civilizaciones, el Homo sapiens sapiens debió tener las mismas instrucciones para poder llegar a la sabiduría. De igual manera, no ocupar lo que no servía de un pueblo a otro pueblo y solo utilizar lo servible. Por ejemplo, no usaban lo mismo los himalayos que los europeos para encender ese fuego, pero el fuego era vital para los dos.
La sabiduría humana se desarrolló en distintas regiones con diferentes observaciones, pero los mismos resultados. Descubrir el cosmos fue uno de ellos. Egipcios, chinos, mayas observaban el mismo cielo con las mismas preguntas sin conocerse ellos entre sí. Por el tiempo, pudieron haber sido varios humanos, pudieron haber sido varias escuelas, pero muchos de los que lo retoman son, por ejemplo, los filósofos griegos, son, por ejemplo, los ptolomeos, es la línea de los gnósticos, es la línea de los zoroastracistas, es la línea hinduista, porque además esta escuela, debemos de ubicarla geográficamente, está desarrollándose en el centro del continente euroasiático africano. Entonces aplicaba únicamente para lo que era el Mediterráneo, para lo que era el Medio Oriente, para la parte norte de África, que es a donde se empezó a desarrollar la civilización occidental. Sin embargo, no era tan aplicable para los Himalayas, no era tan aplicable para los chinos, no era tan aplicable para el continente de Oceanía, ahora para nosotros. Pero sí son varias escuelas que retoman la misma esencia de que todos estaban hablando de la astronomía. Es tan difícil poder contextualizar en una persona como, por ejemplo, hablando en la zona de la astrología. Ahora dicen, tenemos 7 signos zodiacales, 12 signos zodiacales, y cada una de esas casas tiene una forma. ¿Cuánto tiempo pasó para que una persona que estuviera viendo el cielo, si tenemos la Tierra rotando, cuando uno está viendo a las 7 de la noche, hay una constelación que estamos viendo? Conforme va rotando la Tierra, vamos viendo el cinturón zodiacal y empiezan a aparecer las demás constelaciones, o más bien empezamos a visualizarlas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que un humano pudiera reconocer ese cinturón y lo pudiera manejar? En el caso, reitero, de la cultura occidental, de la cultura mediterránea, porque también hay la parte de astrología china, la astrología azteca, que vino a ser el mismo fenómeno hablando como hombre. ¿Cuánto tiempo tardaron en recopilar esa información? Y muchos de esos autores resulta con que ahora son anónimos. Son anónimos, primero, porque ya no hablamos su lengua. Segunda, mucho de ese conocimiento lo hicieron pensando en su propia civilización, en su propia forma de transmitir su cultura. Voy a poner un ejemplo que creo que es válido. Existe históricamente la piedra Rosetta, que la encontraron hasta la época de la invasión de Napoleón a las tierras egipcias. Entonces, cuando llegan, se dan cuenta de que había esa piedra Rosetta dividida en 3. Venía en arameo, que se tenía un antecedente, y venía en latín, que sí se conocía. Y abajo había unos jeroglíficos que no se reconocían. Se la presentan a Napoleón, que ya estaba versado en estos menesteres, y dicen, si lo mismo dice en arameo, lo mismo dice en latín, entonces por ende debe decir lo mismo en estos dibujitos. Y esos dibujitos, a partir de ahí empieza la egiptología, porque no se sabía qué es lo que implicaba. Era una escritura mucho más antigua. Si esto lo aterrizamos también dentro de esta forma de conocimiento a un pensador del siglo XX, como fue Zecharia Sitchin, que es el que más trabajó sobre los Anunnakis,
sobre las tablas cuneiformes, apenas está redescubriendo lo que pensaron hace tantos siglos. En tal virtud, el estar hablando de un solo autor es difícil, porque no es el hermetismo oscurantista como mucha gente lo quiere pensar. Realmente es oscuro porque no nos han enseñado a ver ese conocimiento. La filosofía hermética divulga conocimientos que coinciden entre sí, pero no tienen el mismo génesis. Tomás de Aquino sostuvo que el aristotelismo tenía grandes similitudes con la filosofía cristiana, y San Agustín afirma que si no existe la fe, no existe el pensamiento. La inteligencia es la recompensa de la fe. De acuerdo a la filosofía hermética, el poder dentro de las civilizaciones cambia. No es el mismo porque la utilización del poder se transforma de acuerdo a las necesidades del Homo sapiens sapiens y los niveles de entendimiento entre sí. Lo que es seguro y permanece es el poder a través del conocimiento humano, donde la razón y la lógica es intrínseca del ser humano. Al revés de la cultura, donde las circunstancias son determinantes para llegar a una conclusión similar o igual. Hay distintos poderes. El poder cultivar un árbol, el poder cortarlo y poderle sacar el mayor provecho, el poder idear en qué voy a utilizar esa madera, el poder idear, bueno, y esa madera la voy a transformar en un árbol, la voy a transformar en construcción, y hay quien tiene el poder de comprarlo. Entonces, quien llega a tener este poder, quien llega a tener este conocimiento, es quien puede realizar muchas cosas. En tal virtud, cada quien en cada época va a estar manejando los distintos poderes y van evolucionando. Las leyes universales, de acuerdo a la filosofía hermética, son entre otras el principio del mentalismo, de la correspondencia, de la vibración, polaridad, del ritmo, causa y efecto y del género. Reglas que a todo Homo sapiens sapiens de cualquier cultura y generación está sometida a este conocimiento, que es particularidad del ser humano como especie, como el instinto cazador de un león o la orientación que tienen las tortugas de volver al lugar donde nacieron. Es conocimiento perenne transmitido por la divinidad. El Kybalión es uno de los libros que es más reconocido. Tristemente debemos hacer la mención que con los principios herméticos que maneja son de acuerdo a lo que nos dice esta editorial. Pero si nos vamos a otra editorial hebrea, muy probablemente transforme algunas palabras. Si nos vamos a alguna editorial de otro país, tenga la línea editorial propia. Pero en esencia nos dice los principios herméticos. Como es arriba, es abajo. Es uno. Otro de los principios es la vibración. Todo vibra. Cuando vibra establemente, cuando tenemos nuestro fluido sanguíneo estable, sabemos que nuestra presión está bien. Si nos sube la presión, ya es irregular. Si nos baja, también. En el caso de las mareas, hay ir y venir de las olas, pero si cambia esa vibración, en tal virtud algo está pasando. Es algo irregular. En el caso de las tablas esmeraldina, también se hace la mención de que históricamente, palpablemente, se tienen muchas referencias, pero su conocimiento nos hace la mención de que debemos de transmitir el conocimiento esencial. No le pongas muchas palabras, no le pongas muchas flores, vete a la esencia. Aterrizándolo un poco más,
sin ser tan rebuscado, para que sea más entendible, hay palabras muy sencillas, como pudiera ser la palabra dulce. Si uno pregunta a cualquier gente qué es para ti un dulce o qué es para ti dulce, hay quien me pueda decir es un caramelo, es azúcar, y que no puede haber una visión con esa vibración, no puede haber un pensamiento en esa frecuencia, no puede haber una caricia en mi propia piel, en la piel de la gente que amamos, y se nos ha olvidado algo tan sencillo. ¿El tercero, libro sagrado? Son una compilación de lo que se supone que tenían, no se supone, de hecho tenían tantas culturas que se ha perdido. Reitero, es difícil decir, es que los egipcios tenían mucho conocimiento. Ok, la pregunta sería, ¿y de dónde creen que vino? No hay generación espontánea. Tuvieron que retomarlo. Y aunque los asesinos de Hiram Abiv le exigían, dame el conocimiento, te lo exijo, su respuesta era muy sencilla. Sí, no te lo puedo regalar, lo tienes que comprender, lo tienes que reconocer. La filosofía hermética resguarda la sabiduría humana, transmitida a todos los Homo sapiens sapiens. Esta escuela filosófica se amalgama con otras y justifica muchas más. Sus preceptos fundamentales son el origen divino del ser humano, la importancia de todo lo demás que nos rodea y el universo como un todo integral. Mapa de nube, literatura, libros y escritores. La filosofía hermética es una disciplina que nos invita a la reflexión y a incursionar en libros viejos con conocimientos nuevos. Acérquense a esa literatura y no dejen de leerla. Yo soy Kenia Toledano y nos vemos en el próximo Mapa de nube, literatura, libros y escritores. El universo va a depender de cada persona tiene que analizarlo. ¿Para qué quieres que Dios te dé todo? ¿Para qué siempre le estás pidiendo? ¿Y tú qué estás haciendo para ti? ¿Tú qué estás haciendo para lograr tus objetivos personales? Golpe de calor es una condición médica que puede poner en riesgo la vida debido a la exposición a altas temperaturas por un tiempo prolongado. Síntomas de niñas, niños y adultos: debilidad, dolor de cabeza, aceleramiento de los latidos del corazón, aumento de la temperatura corporal mayor a 39 grados, problemas para respirar, mareos, náuseas y vómitos. Cuide su vida.